La exposición Fósiles de Castilla y León, colección Juan Antonio Álvarez Gaspar, nos muestra cerca de 200 fósiles recogidos en diferentes territorios de nuestra comunidad autónoma. Es una colección que, bueno, como dice su nombre, pertenece a Juan Antonio Álvarez Gaspar, que es su propietario, es el comisario, nos acompaña hoy, y a él, bueno, pues en primer lugar le tenemos que agradecer, bueno, pues esa disposición, esa generosidad, ¿no?, de dejarnos una pequeña parte de tu importante colección de fósiles. Y antes de que hagas un pequeño recorrido por la exposición y nos expliques sobre todo aquellas piezas más singulares, sí que me gustaría preguntarte, bueno, en primer lugar, claro, tú tienes una formación como ingeniero de minas, trabajaste también muchos años como ingeniero de minas. Ingeniero técnico de minas, y bueno, realmente, ¿de dónde te viene a ti esa, no sé si está vinculado con tu profesión, pero ¿de dónde te viene esa afición, vamos a decir pasión, de recoger, de coleccionar fósiles? Bueno, soy de aquí, de un pueblo al Llama de Colle, donde hay un yacimiento muy importante en Colle. Llama de Colle está justito al lado de Colle, entonces hay un yacimiento muy importante de fósiles del Devónico, y crecí con ellos. Entonces, cuando íbamos por ahí, éramos pequeños, íbamos a recoger fósiles cuando éramos unos niños. Entonces, bueno, después de todo eso tuve un impasse ahí cuando estudié minas, que al tener que estudiarlos de memoria y todas esas cosas, les cogí un poquitín manía y tuve un poquitín de impasse ahí, 2 o 3 años que no, pero luego volví otra vez a coger las ganas y hasta ahora. Ajá. Y bueno, claro, aparte luego lo verán los que vean nuestro vídeo, la belleza de muchos de estas piezas, ¿no?, de estos fósiles, tienen una gran importancia, ¿verdad?, el tema de los fósiles. Sí, los fósiles, esto nos indican la evolución que ha habido desde que empezaron a existir, desde que empezó a existir la vida, allá por los años, hace más de 500 millones de años, empezó a existir la vida, y entonces los fósiles es toda la historia de la evolución, cómo se fueron evolucionando, en qué climas se dieron, cómo estaba configurada la Tierra por aquel entonces. Todo eso los fósiles nos lo van contando. Es un libro abierto para que lo sepa leer, ¿verdad?, de la historia de la humanidad. De hecho, por ejemplo, en la historia de la humanidad, del hombre, cada día se está descubriendo pasos más intermedios entre el mono y el hombre, y cada día esto se va abriendo más ese libro, y vamos entendiendo mucho mejor las cosas. Si no fuera por los fósiles no lo podríamos entender. Bueno, pues ese es un poco el objetivo de esta exposición, no doble, es decir, disfrutar de esta variedad de fósiles de Castilla y León, de su belleza, porque les hay auténticamente bonitos, y sobre todo entender la importancia que tienen, bueno, pues, desde el punto de vista paleontológico, geológico, histórico, y animar también a los más pequeños a que vengan a la exposición y se vayan también metiendo por este mundo de la ciencia. Sí. Así que, bueno, pues Juan Antonio, muchas gracias, y ahora vamos a disfrutar de tus fósiles. Vale. Bueno, vamos a empezar. La colección está ordenada de más antigua a más moderna. Entonces, lo más antiguo es la edad primaria o paleozoica, que data más o menos de 530 millones de años. Es muy importante en esta época del Cámbrico, que es el primer periodo de la era paleozoica, los trilobites. Los trilobites son una especie de artrópodos que solo duraron entre 530 millones de años y 350 cuando acaba la era paleozoica, desaparecen del todo. Entonces, por aquí vemos, de esta zona de Sabero, del norte de Sabero, han salido trilobites muy importantes, y la zona de Pantano de Luna, de Barrios de Luna. Toda esa zona es muy importante a nivel nacional, ya no solo a nivel de autonomía, sino a nivel nacional, con el Murero de Zaragoza y por ahí. Entonces es muy importante esta época en León. Luego vamos pasando en el Silúrico, que es el siguiente periodo. En el Silúrico, en el siguiente periodo,
Esto no suele ser muy fosilífero en Castilla y León. Tenemos que pasar al Devónico, que es muy importante. El Devónico está sobre hace 390 millones de años. En el Devónico siguen existiendo los trilobites mucho más abundantes, y es el animal más común. Pero también empiezan a salir los braquiópodos. Entonces, braquiópodos crinoideos, que son los braquiópodos en Castilla y León, sobre todo en León, es importantísimo, a nivel ya no solo de España, a nivel europeo. Aquí, hace años, era una especie de laboratorio donde venían estudiantes belgas, estudiantes alemanes, estudiantes holandeses, que venían en el verano a hacer sus trabajos en Colle por la diversidad de braquiópodos y de crinoideos que había. Hubo una gran extinción cuando acabó la edad primaria, desaparecieron el 90% de los animales marítimos, que eran los braquiópodos, crinoideos, y el 75% de los terrestres. Entonces esa fue la primera gran extinción, cuando se acabó la edad primaria o paleozoica. Entonces aquí tenemos, todavía en el Devónico, que estábamos hablando, tenemos corales. Vemos que había corales tipo lo que hay hoy, son corales que forman arrecifes. Entonces esos corales son coloniales, formaban colonias, y hay otros corales que eran solitarios, tipo de estos de aquí, del Columbophyllum. Pues se pasó el Devónico, que es en León es muy importante. Y después del Devónico viene otro periodo que se llama el Carbonífero. Debido tuvo mucha importancia el Carbonífero en el aspecto de que debe su nombre a los yacimientos de carbón, que había muchísimos bosques muy grandes y abundantes, quedaron sepultados, y por medio de al quedar sepultados por el terreno, debido a la temperatura y a la presión que había, se fueron convirtiendo todos esos restos vegetales en carbón. Los restos que había, no justo en la capa del carbón, al lado del carbón, donde no pudo actuar tanto la presión y la temperatura, quedaron marcados los fósiles del Carbonífero, los helechos, que son prácticamente los helechos que son los más importantes prácticamente del Carbonífero, de esa época. Estamos hablando de 290 millones de años. Hay muchísimas clases diferentes de helechos. Estos todavía, hoy en día, en la parte de Ponferrada, la parte de los sitios húmedos, con un poco calor, todavía podemos verles. Más o menos podría hablar de descendientes de ellos. Aparte del Carbonífero, que se puede llamar continental, seguía existiendo el marítimo, con algunos gasterópodos, algunos bivalvos, aquí representados en esta otra vitrina. Después del Carbonífero, en estas tres, venía el Pérmico. El Pérmico, debido a las condiciones climáticas que hubo en su tiempo, era complicado que hubiera demasiados fósiles. Entonces, bueno, aquí en Castilla y León no tenemos muy representados el Pérmico, que es el último periodo de la edad primaria o paleozoica. Esto llega a la gran extinción de la edad primaria entre el Pérmico y el Trías. Entonces, hablamos de que todo lo que estamos hablando hasta ahora, lo que decía antes, que el 90% de los organismos marítimos y el 70% de los terrestres desaparecen, y aparecen otros animales nuevos. Y pasamos ya a la edad secundaria que empieza con el Trías. El Trías es otro periodo que no está muy bien representado en Castilla y León. El siguiente es el Jurásico. El Jurásico sí que ya es muy importante. Aparecen los primeros ammonites, que son los animales que mejor representan esta época secundaria o cenozoica.
Entonces, son especie de caracoles planos, que hoy tampoco existen, hoy ya han desaparecido, pero hay muchísimas especies diferentes. De hecho, para poderles poner el nombre y apellido, o sea, el género y la especie, es muy difícil ponérselo, porque hay tantas especies que la gente que se dedica a estudiarlos, especialmente que estudia los amonites, muchas veces no se ponen ni siquiera de acuerdo en el segundo, digamos, la especie, que sería el apellido. El nombre sí, pero el apellido tienen bastantes problemas entre ellos en ponerse de acuerdo entonces, aparte de los amonites, que es los más importantes, también aparecen los belemnites, que es una especie, hoy sería como una especie de sepia. Solo se fosiliza lo que es la concha, el animal estaba dentro de la concha, una especie de, como si tuviera tentáculos, pero al ser de cuerpo blando eso desaparece y solo se fosiliza lo que es la concha, que parece una especie de bala, y dentro estaba el animal. Luego también aparecen nuevos bivalvos, aparecen nuevos corales y siguen apareciendo braquiópodos, pero totalmente diferentes de los de la edad primaria. Vamos pasando del Jurásico al Cretácico, y el Cretácico, también bastante importante, es cuando aparecen más bivalvos, aparecen más gasterópodos y sobre todo equinodermos, o sea, equínidos hablando de lo que es hoy el erizo. Son erizos totalmente diferentes a los que había hoy, porque si nos fijamos lo que es un erizo hoy en día, parece, vas a comprarle y ves un animal redondo con púas. En cambio, ha habido erizos muy planos. Aparte de los redondos, existieron erizos planos, hoy ya no, totalmente diferentes a los que quedan hoy en día. Es muy importante, porque estamos hablando del Jurásico y del Cretácico, que el Cretácico es el último periodo de la edad secundaria. Aunque yo no tenga aquí representado nada de ellos, es la edad de los dinosaurios. En el Jurásico y en el Jurásico de Burgos y en el Cretácico existen yacimientos donde han salido dinosaurios. Entonces, la mayor parte de los dinosaurios, cuando cogen su esplendor, es el Cretácico. Ya hablando de los dinosaurios, cuando quedan a los 60 millones de años, fue cuando ha habido otra extinción. Sobre todo los dinosaurios desaparecieron por completo debido a la caída de un meteorito ahí en la península de Yucatán, ahí en México. Esto al colisionar con la Tierra un meteorito que tenía 10 kilómetros de altura, produjo, ya solo en el impacto, produjo la muerte de muchísimos animales. Más luego, al ir todos los trozos, salir despedidos a la atmósfera, recorrieron lo que es toda la Tierra, dieron varias vueltas y quedó el Sol, los rayos del Sol no pudieron incidir en la Tierra. Entonces empezó a morirse las plantas. Después de las plantas vinieron los herbívoros, después de los herbívoros vinieron los carnívoros, y ahí fue donde ya vino la extinción de los dinosaurios, lo cual vino bien a los pequeños mamíferos que empezaron a existir después. Gracias a la extinción de los dinosaurios, los mamíferos que ya no están representados aquí, que no los tengo representados porque la edad terciaria en Castilla y León no tengo, porque tampoco es muy extensa en Castilla y León la que es la edad terciaria, que es la edad de los mamíferos, hace 60 millones de años. Para terminar, os invito a que vengáis a ver la exposición, porque no son exposiciones muy usuales y
y os gustará verla por ver la evolución que ha tenido desde hace millones de años la vida en este planeta. Esta exposición va a estar hasta noviembre, y es gratuita. Os invito, como digo, a que vengáis a verla, porque vais a ver otra cosa un poquitín diferente de lo que son exposiciones.